Otro tema que les habíamos comentado en la apertura del programa, que es un tema que nos toca un poquitito a todos y sobre todo a todos si les sobra un poco de plata a final de mes, que es el tema de las importaciones del comercio exterior. Y para eso vamos a estar hablando con una experta precisamente en comercio exterior, que es Yanina Lojo, la directora de la consultora Lojo. Yanina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hacía esta introducción en realidad porque se han dado a conocer algunos datos en los últimos días que tienen que ver con que creció muchísimo el tema, prácticamente se habla de furor por las importaciones, ¿no? Bueno, a ver, yo cuando se habla de furor siempre hago la misma aclaración. Atención, porque las variaciones que vemos, los incrementos, si bien son reales y los vamos a poder confirmar, ¿sí? Estos toman una base de cálculo que es muy baja. ¿Por qué? Porque en 2024 las importaciones estaban muy por debajo Claro. del promedio normal y muy por debajo en todos los rubros. ¿Y esto a qué respondía? A varios motivos. Por un lado, a los importadores que habían hecho compras antes de... ¿Qué sucedía? No se aprobaban las IRAs, no se aprobaban las IRAs. Los últimos días, antes del cambio de gobierno, se aprobaron mágicamente todas las IRAs. Eso hizo que hubiera un incremento, sí, en los primeros meses de las importaciones y después cayera. Los importadores no sabían cómo iba a seguir la situación y decidieron estoquearse. ¿Y qué pasaba? No vendían. Entonces, eso hizo que hubiese mucho stock de mercadería acumulada en los depósitos y que automáticamente las empresas dejaran de comprar en exterior. Y por otro lado, los que compraban insumos, materias primas, que representan más del 70% de las importaciones que hace la Argentina, también tenían un problema que no se movía el mercado interno. Entonces tampoco hacían compras. Entonces la base comparativa es muy baja. Yo el otro día estaba comparando y mirando el año pasado, para abril se habían importado 4.000 millones de dólares y esto era una caída del 32%, ¿sí? Cuando en 2023 habían importado unos 6.000 millones de dólares y también había una caída con respecto a 2022. Entonces, este año cuando vemos el dato y el dato dice que importamos 6.000 millones de dólares, bueno, primero nos estamos acercando más a lo que normalmente operábamos, ¿sí? Claro. Antes de toda esta crisis. Y el otro dato que a mí me parece súper importante es qué estamos importando, Exacto. ¿sí? Porque ahí está la clave, qué estamos importando. Y en cuanto a qué estamos importando, lo que vamos a ver es principalmente está creciendo fuertemente la importación de bienes de capital. Ya hace 3 meses que lo que se observa es que, aunque la base era baja, vuelvo sobre la comparación, los bienes de capital crecen a un ritmo de más del 70% mensual. ¿Y eso qué nos está marcando? Que las empresas están invirtiendo en modernización, en innovación tecnológica, en tratar de mejorar su capacidad productiva. Claro. Más allá de que sumo bienes de capital, bienes intermedios, insumos, y ya tengo el 70% de lo que importamos en la República Argentina. Otro dato que también me parece importante es que para aquellos que son importadores formales es el único bien que se puede pagar anticipadamente. Y esto es algo que me parece importante remarcar cuando se habla de el furor de las importaciones, es que es muy difícil, ¿sí?, importar sin que haya regresado el pago anticipado. Se ha flexibilizado muchísimo, hoy podemos pagar los bienes de capital anticipadamente y el resto se puede pagar contra documento de embarque, pero le estamos pidiendo al proveedor que nos financie todo su proceso productivo e inclusive el envío de la mercadería. Entonces es muy difícil conseguir proveedores que estén dispuestos a eso. Aquellos que lo consiguen son porque tienen una relación de muy larga data o porque consiguen una línea de crédito en el exterior, entonces pagan la línea de crédito en el exterior, operan a través del mercado financiero. No es lo más fácil de hacer hoy día. Sigue siendo complejo desde ese punto de vista que es la instrumentación del pago. Entonces mucha gente que hoy quiere empezar a importar productos, cuando va, sí, a tratar de hacerlo, se encuentra con esta limitante, con esta limitación, y se da cuenta que se le vuelve muy difícil empezar un negocio nuevo. ¿Y hay alguna señal de que regulatoriamente se pueda modificar eso? Bueno, eso va a depender fuertemente de cómo sigan evolucionando las reservas del Banco Central. A medida que las reservas del Banco Central han ido mejorando, el cepo se ha ido flexibilizando. Probablemente sea una de las cosas que veamos en el corto plazo que sucede.
porque es necesario y lo vienen pidiendo a las empresas. Quizás es escalonado, no lo sabemos. Hasta siempre que se levantan las capas del cepo comercial se ha ido haciendo de manera escalonada, se va flexibilizando parcialmente. Primero a veces se le da beneficios a las empresas que son MIPYME y después se hace extensivo para el resto de las empresas. Lo que sí no podemos negar es que siguen creciendo las importaciones por courier, que era muy difícil de hacer hace un año atrás. Todas las leyes que hacían, y con el cambio del régimen de courier la gente puede comprar a través de la plataforma digital mucho más fácil. Y eso crece significativamente, y sí, crece por encima del 50% en los últimos meses. Eso llevó a que Seiza, el concesionario en realidad de la terminal, decidiera que va a hacer un depósito especial destinado a estas operaciones, pero no representa, para que vos tengas una idea, no llega a representar el 1% de lo que se importa en la República Argentina. Claro, eso es más un comprador minorista, ¿verdad? Esas son operaciones minoristas que vos podés hacer a través de una plataforma digital que te permita acceder al exterior. Por ejemplo, la plataforma norteamericana, inclusive la plataforma de e-commerce más grande del mundo y del país, que la tenemos en nuestro celular. Bueno, uno compra al exterior, y lo que se hizo fue establecer condiciones que lo hacen más beneficioso. Por ejemplo, esto de que vos tengas 5 envíos por año calendario, donde vos tenés que hasta $400, no pagas derechos ni tasas, solo vas a pagar el IVA o los impuestos internos, hace que haya productos que sean muy competitivos comprarlos. Siempre acordándonos que no nos podemos exceder en cada envío de los $3.000 máximo, y que no podemos traer más de 3 unidades de la misma especie, pues si no pasaría a tener finalidad comercial. Claro. Y te cambia un poquito, pero dentro de lo que es el segmento minorista, yo estoy acá en Neuquén y vos sabés que hasta hace un tiempo atrás veíamos mucho interés en lo que se conoce como los tours de compra, ¿no? De salir de Argentina para irte a comprar sobre todo a Chile. Entiendo que ahí en Buenos Aires a veces se va a comprar a Brasil. ¿Eso se sigue viendo o estos cambios lo frenaron un poco? Mira, la realidad es que todavía los precios en Argentina, cuando los comparamos, aún con las reducciones de aranceles que hubo, por ejemplo, en el último tiempo, que es tecnología, seguimos estando con los precios mucho más altos que nuestros países, que algunos países vecinos. Después, que muchas veces la gente cuando viaja aprovecha, ¿sí?, y hace la compra. Quizás no tanto me voy a comprar específicamente a un tour de compras, pero sí cuando salgo hago y aprovecho para comprar, porque la diferencia es en los últimos datos de lo que la balanza turística fue un déficit. Siempre solemos tener problemas deficitarios, pero lo que nos estamos notando nosotros acá en Buenos Aires, ¿qué es? Es lo que antes pasaba, que cada vez pasa menos. Antes en Buenos Aires vos te movías por lo que era la City, los puntos turísticos de la City, y estaba abarrotado de brasileros, y en los centros comerciales vos encontrabas brasileros que venían a Argentina a comprar porque eran muy competitivos en Argentina. Eso ya el año pasado no se veía, y este año menos todavía. Claramente están dejando de venir porque para ellos los ven los precios caros. Claro. ¿Va a seguir existiendo el turismo que aprovecha y compra? Sí, probablemente baje aquel que hace el viaje para comprar, pero que está lejos, sí, de la frontera. El que sigue estando cerca de la frontera, donde el trámite de cruzar no le representa tanto costo, para algunas cosas por un tiempo va a seguir siendo viable, ¿sí? Un avión, gastar en un hotel y un montón de cosas más para ir a comprar, se vaya achicando la diferencia con la posibilidad de comprar por... Pero siempre hay que pensar que por courier vos podés traer como $15.000 al año, y si no puedes traer más de 3 cosas de la misma especie. Eso quiere decir yo no puedo traer más de 3 remeras iguales, o más, ¿se entiende? O no puedo traer, por ejemplo, voy a comprar y tengo un bebé y no puedo traerme más de 3 mamaderas en el mismo envío. Claro. Sí, pero las mezclan y ya sabemos más o menos lo que hacen los compradores argentinos, tienen habilidad, ¿no? Los argentinos tenemos mucha creatividad. Sí, no, por supuesto. Y te quería consultar por este último punto, que es lo que tiene que ver con la industria de Tierra del Fuego, que fue muy polémico en estos últimos días. ¿Cómo ves, cómo inciden estos cambios con lo que tiene que ver con la industria en Tierra del Fuego, que estaban reclamando precisamente más que les mantengan la protección, ¿no?
Bueno, a ver, ahí hay varios puntos. Para empezar, no se tocó el régimen, sí, de Tierra de Fuego. Eso es importante remarcarlo, el régimen que tienen de promoción industrial y cómo ingresa a la Argentina un producto que es de Tierra del Fuego no se tocó y por el contrario, se mejoró. Porque hasta ahora tributaban impuestos internos y ahora dejan de tributar impuestos internos. Con respecto a qué pasa de lo que viene de afuera, donde hubo el mayor cambio es en los celulares porque se tocó no solo los aranceles, sino también los impuestos internos. En el resto de los productos que quedaron alcanzados, que son monitores, televisores y aire acondicionado, lo único que se hizo fue reducir la alícuota de impuestos internos del 19 al 9,5%. O sea que van a seguir tributando impuestos internos. Se bajó la carga tributaria. Pero lo que viene de Tierra del Fuego viene a cero impuesto interno. Y en el caso de los celulares, la reducción es paulatina, pasa de un 16 a un 8% y recién en enero del año que viene van a tributar un 0%. Para que hagamos una idea, ¿sí? En el corto plazo se hablaba de la reducción de precios de los equipos de telefonía móvil de entre un 6 y un 8%. Y para 2026 entre un 16 y un 20%. ¿Sí? Ya no estamos hablando de una reducción drástica de los precios a los cuales ingresa un teléfono celular a la República Argentina. Claro. Ahí, por ejemplo, sigue siendo mucho más barato que cuando viajas al exterior te lo compras, que es lo que hace la mayoría, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que se está buscando es que quizás alguno pueda optar por comprarlo acá porque, no sé, en vez de pedirle a alguien que viaja, acá lo consigue y lo termina de cerrar porque lo consigue acá de alguna manera más competitiva o porque se lo ofrecieron en cuotas, etcétera. Yo creo que lo que tendríamos que empezar a ver es por qué se pierde tanta competitividad para las empresas que están en Tierra del Fuego, porque ellos explicaron que ellos sacan su producto a $1.000 y llega, por ejemplo, a Buenos Aires a más de $2.000. Y claro, cuando nos ponemos a mirar, por ejemplo, para poder traer el producto al continente, tienen que cruzar vía Chile. Ahí hay una pérdida enorme por la logística, que no es culpa de quienes prestan el servicio de logística, es una cuestión de infraestructura, ¿no es cierto? Entonces hay mucho para trabajar, hay mucho por mejorar y además, bueno, toda una reforma impositiva general que tendría que alcanzar el país para que los productos que se producen en el país mejoren su competitividad y no sea un problema competir con el exterior. Claro, exacto. Bueno, es ver la crisis como una oportunidad, como un desafío positivo, ¿no? Más allá de eso, yo creo que hoy toda la producción argentina tiene que empezar a aprovechar este momento de cambio para empezar a exigir un cambio más profundo, pero vinculado con el tema de cómo pagamos impuestos, porque la infraestructura se necesita y hay una deuda muy grande en infraestructura y eso hace que, por ejemplo, llevar productos desde Neuquén hasta Buenos Aires y mandarlos de ahí al resto del mundo, el traslado desde Neuquén a Buenos Aires es más caro que el internacional. Claro, y que tarda el mismo tiempo casi que el internacional también. Exacto. Eso es un problema de infraestructura. Eso lleva tiempo. Entonces eso no lo vamos a cambiar. Y el mundo está cambiando rápido, la realidad de la República Argentina está cambiando rápido. ¿Qué podemos cambiar que responde y que tenga un impacto directo? Los impuestos. ¿Dónde? Los impuestos provinciales y municipales que volvieron muy distorsivos y que generan muchísimo daño al productor, al fabricante, al comerciante, porque afectan a toda la cadena de valor de un producto. El ejemplo es, no sé si pasa en Neuquén, pero acá por lo menos en lo que es AMBA, ¿sí? Vos tenés un kiosco, tenés un cartel de kiosco en el frente de tu local y le tenés que pagar al municipio publicidad y promoción. Sí, y uso de espacio aéreo, uso de la vía pública, sí, los ítems no terminan más, ¿verdad? No terminan más. ¿Cómo se calcula la tasa de seguridad e higiene? Depende, no sé en todos los municipios, pero yo sé que hay municipios que te dicen, agarrá tus ventas totales como si fuera el ingreso bruto, restale lo que pagaste ingresos brutos por las ventas en la provincia y el resto le aplicamos la tasa. Pero si no es todo ingreso. Es un excelente punto. La verdad que es un tema para trabajar porque incide de punta a punta en lo que es Argentina. Yanina, se nos va el programa, te agradecemos muchísimo por este tiempo con la radio, ¿eh? No, gracias a vos, fue un placer y un saludo grande para todos los oyentes.
Bueno, y como les decía, recién hablábamos con Janina Lojo, la directora de la consultora Lojo, sobre este tema de comercio exterior.